Hola, Shelita. Hola, Angelito. Hola, mis hermanos en Cristo. Bendiciones. Estamos reunidos para hablarles del Espíritu Santo, de un don del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese don, mi vida? Es el temor de Dios. El temor de Dios. El temor de Dios no significa tenerle miedo a Dios. No significa asustarnos de Dios. E incluso en la Biblia, en algunas partes dice, no temáis, no tengan miedo. ¿Qué más dice la Biblia, Shelita? Sí, en Isaías 41:10 podemos ver que nos dice, no temas, yo estoy contigo, no te angusties, que yo soy tu Dios, te fortalezco y te auxilio, y te sostengo con mi diestra victoriosa. Pablo en una carta a los romanos nos habla de este espíritu. Vosotros no habéis recibido el espíritu de esclavo para volver otra vez al temor. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Para hablar del temor de Dios, mis hermanos, tenemos que tener bien claro su significado. El temor de Dios no significa trivializar las cosas de Dios, no tratar superficialmente las cosas de Dios. Las cosas de Dios, mis hermanos, son profundas, son trascendentales. Las cosas de Dios son esenciales, son importantes en nuestra vida. Y así lo debemos vivir, y así lo debemos entender, y así lo debemos hacer parte de nosotros. Debemos tener cuidado en no trivializar las cosas de Dios. Debemos tener cuidado en no hacerlo superficial las cosas de Dios. A Dios hay que amarlo y respetarlo. De alguna manera el temor de Dios en primera instancia significa el respeto a Dios. Por más que seamos sus amigos, por más que Él sea nuestro Padre, por más que tengamos una relación íntima y estrecha con Él, no significa faltarle el respeto. El temor de Dios no es faltarle el respeto a Él. El temor de Dios nos acerca más a Él. El temor de Dios nos hace amarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón. ¿Qué te hace pensar o qué te dice amarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón, Sheila? Bien, el temor de Dios, Angelito, nos ayuda a establecer ese orden de prioridades. Es cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios como algo muy querido y tenemos ese miedo perder esa relación, esa amistad que tenemos con Dios. Entonces es el temor de alejarnos de Él. Sí, también el temor de Dios, Angelito, nos libera de los miedos. ¿Y cómo lo podemos explicar esto? Es cuando nosotros tenemos un incorrecto orden de prioridades y ponemos, puede ser a una persona muy querida en primer lugar, o ponemos alguna cosa que tenemos, tal vez el dinero, el trabajo, y ponemos otras cosas en lugar de Dios, tenemos miedo de perderlo, tenemos miedo de ser robados y nos llenamos de miedos. Pero el temor de Dios nos libra de todo eso cuando en el correcto orden está Dios en primer lugar. Qué bonito lo que dice Sheilita. Ponerlo a Dios en primer lugar. Hay que amarlo con todas las fuerzas y ganas de nuestra vida, pero respetándolo, sabiendo quién es Él, sabiendo su poder, sabiendo su posición frente a nosotros. Sí, el temor de Dios nos ayuda a descubrir también la grandeza de nuestro Señor, todo lo grande y lo maravilloso, su inmensa santidad, y también nos hace dar cuenta de nuestra pequeñez y nuestra debilidad. Esa debilidad, mis hermanos, nos hace descubrir la voluntad que el Padre tiene en nuestras vidas. Sí,
También, Angelito, podemos ver que San Pedro en el Evangelio, cuando se da cuenta de esta grandeza y de su pequeñez, exclama a Jesús: aléjate de mí, que soy un pecador. Y San Juan Pablo II agradece a San Pedro por haber dicho esta frase, ya que no es una frase solo hecha para él o dicha para él, sino también para toda la iglesia, pues toda la iglesia somos pecadores. Como tú lo dices, Shelita, somos pecadores y a veces no merecemos nada del Padre, pero en su infinito amor y misericordia Él nos los da. Sí, Angelito. También este temor de Dios nos ayuda a que una vez que ya hemos descubierto esta grandeza y esta pequeñez de cada uno de nosotros, nos ayuda a poder alejarnos del pecado, ya que, como tú sabes, Angelito, el pecado es una ofensa ante Dios. Y muchos de los santos que han tenido este temor de Dios, por ejemplo, Santo Domingo Sabio, tenía un lema que se llamaba morir antes que pecar. Es como, fíjense mis hermanos, como si yo fuera un hombre pecador toda mi vida, como lo soy, y ya estoy por morir, y me doy cuenta del pecado que he hecho contra mi Señor. Entonces me pregunto yo, ¿qué lo voy a ofrecer a mi Dios si toda mi vida he sido un pecador? Eso es el temor de Dios. Reconocer mis pecados, reconocer mis ofensas al Señor. Pero también por el mucho amor que le llegamos a tener a Dios, nos alejamos de Él. Y ahí podemos entender el proceder de muchos santos. Muchos santos, para evitar el pecado, han hecho locuras. Tal vez que ahora no, antes no podríamos entender, pero ahora sí entendemos. Por ejemplo, San Francisco de Asís, cuando ha tenido una tentación muy fuerte a pecar, se desnudó y se arrojó contra una zarza de espinas, y eso evitó que pudiera realizar este pecado. Entonces, este temor de Dios, aparte de que nos hace poner este orden de prioridad de manera correcta, poniéndole al Señor en primer lugar, aparte de también darnos cuenta de la grandeza y de la santidad de Dios, también por ese amor tan grande que le tenemos, nos alejamos de cometer el pecado. Gracias, Elita. Como siempre es un gusto escucharte. Mis hermanos, podemos hablar muchas cosas más sobre el temor de Dios. Es un don que hace maravillas en nuestra vida, pero el tiempo es limitado. Pero no podemos despedirnos sin antes contarles un pequeño testimonio. Empiezo yo. Nosotros tenemos una empresa particular, ¿no? Y cada año le entregábamos a Dios los objetivos de nuestra empresa. Hacíamos una misa para inicio de operaciones, para que Él bendiga los trabajos, para que Él bendiga a nuestros trabajadores, para que cuide a nuestros trabajadores. Y un año no pusimos misa y no entregamos al Señor nuestro trabajo. Enero, febrero, marzo, estábamos sin trabajo. Y Shelita me hace dar cuenta que no habíamos puesto la misa, que no habíamos entregado al Señor nuestro trabajo. Entonces pusimos por finales de marzo una misa, hicimos bendecir, y en abril arrancamos sin parar hasta diciembre con el trabajo. Eso es entregarle al Señor nuestras vidas. Eso es hacer su voluntad del Padre. El Espíritu Santo nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Puede ser el trabajo, en la familia, y también lo hace personalmente trabajando en cada uno de nosotros. Yo tengo un pequeño testimonio en nuestra vida diaria. Fue una vez que yo estaba muy molesta con mi esposo porque no había recogido a mi hijo pequeño del kinder. Y me llamaron para que yo vaya a recogerlo. Estaba tan molesta, tan enojada. Y justo cuando llegué al kinder, él también estaba llegando. Entonces, cuando nos subimos a la movilidad, yo quería decirle un montón de cosas. Y de verdad nos peleamos en la movilidad.
Y cuando llegué a casa, antes de llegar a casa, yo pensaba, ay, no le voy a hablar un mes, no le voy a hablar, pero ahora se tiene que arrepentir de lo que ha hecho, ¿no? Que se dé cuenta que... Y en un momento que estábamos ya en la casa, estábamos en la cocina, ambos estábamos en la cocina, él ayudando a hacer la ensalada y yo haciendo algo para los chicos, me puse a orar porque estaba muy, muy molesta. Y dije, Señor, Espíritu Santo, ayúdame en este momento, ayúdame que siento tanta rabia en mi corazón que me está haciendo daño, ¿no? Entonces, en ese momento sentí tan fuerte la presencia de Dios que todos esos sentimientos de rabia, de tal vez no comprender no preguntar tampoco por qué había llegado tarde o qué es lo que había pasado. Entonces era como el Señor me estaba lavando de todos esos sentimientos que no son de Dios, ¿no? Entonces sentí en mi corazón como si Él me preguntara, ¿no? Me guiara y me dijera, tú no sabes lo que le ha pasado, tal vez algo le ha pasado o no sabes cuánto se ha sacrificado por llegar ahí, aunque sea tarde, pero ha llegado y ni siquiera has preguntado, sino que directamente he ido a juzgarle, ¿no? Entonces me di la vuelta y sentí un gran amor por mi esposo, un amor muy profundo. Entonces lo abracé y le dije, no importa, aunque estemos enojados, aunque tú no me quieras abrazar, aunque no me quieras, pero yo te amo, ¿no? Entonces, esa vez que he sentido tan fuerte la gracia del Señor, la compañía del Espíritu Santo, que no solo ahí, sino siempre voy sintiendo la presencia del Señor, de Dios, del Espíritu Santo, obrar en cada uno de nosotros. Gracias, Elita, gracias mis hermanos por escucharnos un ratito. Y no se olviden pedir, clamar al Espíritu Santo por este don del temor de Dios.